Mi nombre es Pedro, y hace unos 3 años y medio tuve que salir del ejército, debido a que terminé lesionado de manera permanente, gracias a un enfrentamiento poco natural. No fue un enfrentamiento contra narcotraficantes ni una misión de rescate, sino algo que desafía cualquier explicación lógica. Ocurrió en el año 2020 en pleno encierro. Mi unidad estaba en una misión de reconocimiento en una sierra remota del país. Nuestro objetivo era identificar zonas potenciales para proyectos de siembra, como parte de un programa de desarrollo rural. La vegetación era densa y los caminos apenas eran visibles entre la maleza, y con el sol intenso de mediodía hacía muy difícil cruzar la sierra. Todo parecía una misión rutinaria, hasta que llegamos a un pequeño claro cerca de un arroyo. Estando ahí Martín, el más joven de nuestro grupo, se dio cuenta de algo. Él era el que estaba tomando las fotografías de la zona. Para asegurarse de que las fotos estuvieran bien, al momento de tomar una foto él la revisaba. Y entonces, al momento de revisar una foto, se percató de algo que no debería estar ahí. Rápido volteó hacia donde había tomado la fotografía. Señaló con su mano y nos preguntó si podíamos ver eso. Nosotros, confundidos, seguimos su mirada. Al principio no vi nada más que sombras entre los árboles. Pero entonces, algo se movió. Una figura alta, demasiado grande para ser un hombre, aunque su forma bípeda sugería que fuera un humano. Su piel parecía estar cubierta de un pelaje oscuro, y sus ojos reflejaban un brillo animal. Allí estaba el nahual, observándonos desde la distancia. Por un instante el tiempo pareció detenerse. Todos contuvimos la respiración, nuestros cuerpos tensos por la incertidumbre. Y esa cosa dio un paso hacia adelante. No tuvimos mucho tiempo para asimilarlo, ya que de pronto se abalanzó sobre nosotros con una velocidad sobrenatural. El enfrentamiento fue caótico. En los primeros momentos del caos vi cómo Enrique, quien había estado a mi lado intentando cargar su rifle, fue alcanzado por el nahual. El impacto fue tan fuerte que su cuerpo fue lanzado varios metros hacia atrás, golpeando un árbol, el cual lo dejó inmóvil al instante. El nahual era tan rápido que era imposible apuntar con nuestras armas, y en un instante ya estaba sobre nuestro otro compañero. Jorge intentó defenderse con su cuchillo, pero fue completamente inútil. Con un solo golpe, el nahual lo tiró al suelo y lo mordió hasta dejarlo sin vida. Tomás y Luis fueron los siguientes. Sus cuerpos quedaron dispersos por el lugar. Yo había logrado mantenerme a distancia hasta ese momento, disparando cada vez que la figura del nahual se mantenía lo suficientemente quieto como para poder asegurar el tiro. Pero entonces, en un descuido, tropecé con una raíz, y mientras caía, vi cómo el nahual corría hacia mí con furia para matarme, al igual que mis otros compañeros. Apunté mi rifle hacia él mientras me arrastraba para atrás. Disparé varias veces, pero en mi pánico solo uno de los tiros le pegó al nahual. Este rugió y se lanzó hacia mí. Sentí sus garras desgarrando mi piel. Pero en ese momento, aprovechando que el nahual estaba concentrado en matarme, los compañeros que quedaban de pie aprovecharon para disparar al nahual y lograron tumbarlo. El nahual colapsó a pocos centímetros de mí, y si no hubiera sido por ese disparo final, no estaría aquí para contar esta historia. A pesar de estar entrenados para situaciones de alto riesgo, nada nos podría haber preparado para esto. Aunque logramos abatir a la criatura, las heridas que sufrí me dejaron al borde de la muerte, y mi recuperación fue larga y dolorosa. Ramón tomó el radio y llamó a nuestra base, solicitando apoyo aéreo inmediato para una extracción de emergencia.
Los minutos que siguieron fueron los más largos de mi vida. Atrapados en ese remoto lugar, con los cuerpos de nuestros compañeros y la criatura muerta a nuestro lado, esperamos, hasta que finalmente el sonido de las aspas del helicóptero logró escucharse al fondo. Rápidamente nos subieron al helicóptero, donde me atendieron de inmediato mientras nos alejábamos de esa zona. Ya en la base, mientras estaba en la camilla rodeado de médicos, escuché a los mandos discutir sobre cómo manejarían lo ocurrido. La versión oficial sería que habíamos sido emboscados por un grupo armado del crimen organizado. No había mención alguna del nahual, ni de las circunstancias sobrenaturales del enfrentamiento. Se nos instruyó a todos los sobrevivientes que mantuviéramos esa versión, bajo amenaza de severas repercusiones si desobedecíamos. Esta maldita mentira oficial se sintió como una traición a los fallecidos. Pero en ese momento, estando tan debilitado y abrumado, no tenía la energía para protestar. Me quedé en silencio, aceptando la historia fabricada mientras me llevaban al quirófano. No pude recuperarme de mis heridas y después de eso me tuve que retirar. Ya no me importa lo que puedan hacerme por hablar. Esta historia me la contó mi padre, quien fue soldado toda su vida, hasta que la edad le impidió seguir trabajando. Él me cuenta que durante toda su vida laboral le ocurrieron un sinfín de cosas paranormales, como si no fuera suficiente, ya con lo difícil que es ser soldado, y las cosas terribles que tenía que ver en muchas ocasiones. Me contó que una noche, él y su pelotón estaban acampando en una sierra de México. No puedo dar ubicaciones exactas, pero fue cerca de donde se descubrió un cultivo de cannabis. Mi padre y sus colegas tenían la tarea de capturar a aquellos criminales y proteger a la gente de los pueblos aledaños, arriba en la sierra. Él dice que una noche mientras acampaban, le tocó el turno a él y a otros colegas para quedarse despiertos vigilando, mientras que el segundo grupo dormía un poco. Me cuenta que aquella noche era muy fría, que la niebla cubría gran parte de la montaña. El frío que hacía calaba en los huesos, y la luna luzaba solo pequeñas zonas de la sierra, y la oscuridad era muy imponente. Él estaba vigilando con sus binoculares el perímetro, cuando de pronto vio a lo lejos, a través de ellos, lo que parecía ser la parte trasera de un caballo, corriendo muy rápido, que casi de inmediato lo perdió de vista. Lo que se le hizo muy raro fue que ellos estaban en una zona demasiado alta. No había caballos en esa zona. Así que decidió alertar a sus colegas y entre todos buscaron aquella cosa que mi papá había visto con sus binoculares. Pero lo peor estaba por venir. Todos estaban tratando de buscar aquel animal, pero de pronto uno de ellos les dijo: «Bajen sus binoculares. Miren eso». En cuanto los bajaron y voltearon a ver, mi padre dice que a varios metros, lo suficientemente cerca para poder apreciarlo, estaba parado un señor con ojos rojos, pero sus pies eran las patas de lo que mi padre pensó que era un caballo. Aquella cosa los observaba, parado al lado de un árbol. Todos estaban muy confundidos, pues no sabían qué cosa era eso. De pronto aquello empezó a caminar, en dirección hacia ellos, con pasos muy lentos. Solo se escuchaba el tronido de las ramas que iba pisando a su paso, con aquellos ojos rojos tan espeluznantes. Los soldados de inmediato le gritaron que se detuviera, si no tendrían que dispararle, pero aquella cosa seguía caminando, cada vez más rápido, acercándose a ellos. Entonces tomaron la decisión de apuntarle con sus armas, y solo esperaban la autorización de su comandante para abrir fuego. Pero no fue hasta que aquella cosa
comenzó a correr con una velocidad impresionante hacia ellos. Que el comandante ordenó que abrieran fuego contra él, pero por más disparos que recibió, nunca dejó de correr. Todo esto que les cuento pasó en cuestión de segundos. Mi padre dice que mientras más se acercaba, más le temblaban las piernas de ver aquel aspecto tan espeluznante y sentir aquella vibra tan pesada. Aquella cosa de pronto se desvió mientras corría, perdiéndose entre los matorrales. Nadie del pelotón podía creer lo que había ocurrido. Era lógico que aquello no era humano, pero tampoco un animal. Muchos de los colegas de mi papá decían que esa cosa era el diablo. Dijeron esto pues se sabía que los criminales de esa zona hacían también sesiones satánicas y pedían favores a ese ser maligno a cambio de su alma, o incluso de personas inocentes. Mi padre cuenta que al estar en ese lugar era sinónimo de angustia, un miedo indescriptible y una sensación de desesperanza, y no por los criminales a los que se enfrentaban, sino a algo desconocido, un ser maligno que habitaba en aquella sierra y que los obligó a moverse del lugar el día siguiente, pues ni sus armas podían defenderlos de aquella cosa, que iba directo por ellos. Me cuenta que después de eso mandaron a su pelotón a otro lugar, y que nunca más volvió a estar en la altitud de aquella sierra, pero que nunca se le va a olvidar aquella noche que vio a ese ser maligno, que hasta la fecha piensa que era el mismísimo diablo. Hola Glenn, espero que te encuentres muy bien. Te escribo este correo para contarte una anécdota que viví cuando fui militar en México, pero por favor si la compartes que sea de manera anónima. Es una de las muchas anécdotas aterradoras que tengo, pero esta en especial la considero 100% paranormal. Por eso me animé a contarla para que la puedas compartir con toda la comunidad. No puedo dar ubicaciones exactas, aunque sé que muchos ya sabrán del lugar que hablo, pero esto ocurrió en la sierra. Hace algunos años cuando nos enviaron a mí y a mi pelotón a instalarnos en esos lugares. Aquel lugar es un lugar muy apartado de la población. Es muy arriba de las montañas y los pueblitos más cercanos quedan a horas de donde instalamos el campamento. El lugar era muy solitario por obvias razones, y se nos había dado la orden de vigilar toda la zona, que no hubiera siembras ilegales o delincuentes escondiéndose en el lugar, pues se tenía la información de que por allí tenía sus escondites una banda delictiva de esa época. Nos turnamos por las noches para salir en nuestras camionetas a inspeccionar el lugar. Las estacionábamos en un lugar donde no fueran vistas, y después caminábamos entre los árboles y las ramas de aquella sierra, en busca de lo que ya les comenté. Una noche me tocó ir a mí a aquellas rondas. Íbamos en la camioneta 5 soldados incluyéndome. Las otras camionetas se fueron para otros rumbos, pues teníamos que dividirnos para hacer el trabajo más fácil y rápido. Dejamos la camioneta en un lugar seguro y todos nos bajamos de ella. Pasaban de las 12 de la noche y el lugar se encontraba en completa oscuridad. El aire ese día se sentía muy helado, pues era otoño y estábamos en lo más alto de la sierra. Era difícil no perderse entre tantos árboles y ramas. Nosotros, por supuesto que tenemos el equipo para poder regresar sin perdernos hasta donde se encontraba la camioneta. Pero cualquier otra persona sin duda alguna se perdería fácilmente en ese lugar. Caminamos mucho por ahí. El reloj nos indicaba que eran las 2 de la mañana, cuando de pronto escuchamos unas pisadas muy fuertes como de alguien corriendo hacia nosotros. Nos pusimos en alerta por si era alguien que quería atacarnos. Apagamos todas las linternas y solamente esperábamos a que aquello que venía corriendo por fin llegara hasta donde estábamos nosotros. Ahí seguíamos en completo silencio cuando de pronto
Se escuchó un llanto acercándose junto con aquellas pisadas. Era la voz de un hombre, que cuando por fin estaba a unos pocos pasos de nosotros, encendimos las linternas de nuevo apuntando a aquel joven. Se trataba de un hombre de unos 20 o 30 años, quien venía descalzo y con la ropa rasgada y sucia. Venía llorando y suplicando nuestra ayuda. Le pedimos que se identificara, pero nunca lo hizo. Yo le pregunté en repetidas ocasiones qué le había ocurrido y que cuál era su nombre, pero el joven no dejaba de llorar y decir: «Ayúdenme, por favor». Nosotros desconfiamos de inmediato, pensando que se trataba de alguna trampa para emboscarnos, así que decidimos detenerlo para poder interrogarlo bien. Pero en el momento que nos íbamos acercando a él, el joven comenzó a correr de una manera muy veloz. Todos de inmediato comenzamos a correr detrás de él. Se alejó tanto que ya solamente veíamos su sombra corriendo, pero aún así no nos detuvimos y fuimos atrás de él. No sé cuánto tiempo recorrimos, pero sí fue un tramo largo. De hecho, un compañero se quedó atrás porque se tropezó con una rama y se lastimó la pierna. Nos dijo que nosotros siguiéramos persiguiéndolo, que él estaría bien. Así que seguimos corriendo sin parar hasta que llegamos a un lugar muy extraño. Era como una cueva muy pequeña donde lo vimos ingresar. Mis 3 compañeros y yo nos detuvimos e hicimos silencio, pues sabíamos que dentro de esta cueva podría haber criminales listos para atacarnos. Así que caminamos con mucho sigilo adentrándonos poco a poco en aquella cueva, donde no se escuchaba absolutamente nada, pero se veía luz adentro. La cueva estaba demasiado profunda. Habíamos caminado mucho y aún no llegábamos al final de la misma. Ni siquiera tuvimos que encender nuestras linternas, pues la cueva estaba muy bien iluminada por lo que parecían ser velas. Seguimos caminando cuando de pronto vimos algo a lo lejos tirado en el piso. Y al acercarnos, nos dimos cuenta que se trataba de un cuerpo. Pero no solamente había eso. Nos quedamos completamente asombrados cuando al voltear a nuestro alrededor vimos un sinfín de estatuas de la muerte y muchas otras del diablo. Todas estaban rodeadas de muchas velas y cartas con escritos. Se nos erizó toda la piel cuando vimos que había muchas fotos de personas a los pies de estas estatuas, junto con objetos muy extraños como muñecos vudú y cuerpos de animales disecados. De por sí ver eso fue algo muy impactante y muy tenebroso. La vibra que se sentía era demasiado horrible y pesada. Y se los dice alguien que ha estado en muchos, pero muchos lugares horribles llenos de cuerpos, a los que les quitaron la vida de una forma muy atroz e inhumana. He visto todo tipo de cosas, pero jamás en mi vida yo había sentido una vibra tan horrible y tan insoportable como la de ese lugar. Después de ver todo eso, corrimos hacia donde estaba el cuervo para poder identificarlo. Pero cuando llegamos hasta él, algo muy horrible recorrió todo nuestro cuerpo. Al darnos cuenta de que era el mismo joven al que estábamos persiguiendo. El lugar olía muy mal, ya que el cuerpo tenía mínimo 3 días ahí sin vida. Nos empezamos a cuestionar preguntándonos entre nosotros si él era el joven al que veníamos persiguiendo, pues nos costaba mucho trabajo entenderlo. Y todos concordamos en que sí era el mismo. No teníamos ninguna duda. Sin ánimos de ser explícito, pero el joven tenía los ojos cosidos en forma de una X y estaba atado de manos y pies. De inmediato informamos por la radio a nuestro comandante de lo que estaba ocurriendo, para que diera aviso a los peritos y fueran a hacer su trabajo, pero a los pocos minutos recibimos una llamada de él, diciéndonos que los peritos no se acercaban a ese lugar, que de hecho nadie se acercaba a ese lugar, así que nosotros teníamos la tarea de cargar el cuerpo y llevarlo en la camioneta hasta el pueblo, donde se encontraba la única morgue del lugar. Al intentar arrastrarlo hacia afuera, notamos que algo lo estaba agarrando para que no se moviera.
Era algo muy extraño, como si alguien lo estuviera jalando de sus extremidades hacia adentro, mientras nosotros lo jalábamos hacia afuera. En una de esas acordamos en jalarlo con la mayor fuerza que teníamos. Contamos hasta 3 y entre todos lo jalamos de los pies hacia atrás. Pero en eso sentimos como algo nos lo arrebató de las manos, jalándolo completamente hacia adentro, hacia el mismo lugar donde estaba. Uno de mis compañeros no aguantó más y salió corriendo de la cueva sin decirnos nada. Únicamente quedábamos 3 allá adentro pensando en qué hacer, pues sabíamos que teníamos que cumplir la orden de nuestro comandante: sacar el cuerpo de ahí y llevarlo hasta la morgue. Pero ni siquiera sabíamos a qué nos estábamos enfrentando, lo cual era bastante aterrador, pues no se puede luchar contra algo a lo que no puedes ver, algo que sabes que es completamente maligno y que sabes bien que hasta tu vida corre peligro. Estábamos pensando en qué hacer, cuando de pronto un compañero empezó a hacer ruidos como si se estuviera ahogando, como si trajera algo atravesado en la garganta y no pudiera respirar. Mi otro compañero y yo acudimos a ayudarlo, preguntándole que qué era lo que le sucedía, que si le faltaba aire, pero él no podía responder nada. Seguía haciendo esos ruidos y cara como de alguien que se está ahogando. Y de pronto su cara, su temple, su mirada y todo en él cambió. Nos veía con unos ojos de algo muy maligno. Y de pronto comenzó a hablar con una voz muy grave y muy diferente a la de él, gritando blasfemias con esa voz tan grave y tan turbia, llena de maldad. Mientras todo eso ocurría, las flamas de todas las velas se movían de un lado a otro, como queriendo apagarse, pero no había viento dentro de la cueva, lo que lo hacía todavía más tétrico. Le reclamé a mi colega que dejara de bromear, pues aunque sabía que no era así, en algún momento pensé que podía estar bromeando con nosotros. Pero en eso él comenzó a respirar muy fuerte y su cara de miedo regresó. Algo se me metió, dijo mi compañero ahora sí con su voz llena de terror. Y después de eso salió corriendo de ahí lo más rápido que pudo. Mi otro compañero también empezó a correr detrás de él. Y por supuesto que yo también salí junto con ellos, pues no pensaba por ningún motivo quedarme ahí solo, dentro de esa maldita cueva. Regresamos a nuestro campamento completamente asustados, sin poder explicar bien a todos los demás exactamente lo que nos había pasado. Muchos de ellos se burlaron de nosotros, pero otros sí nos creyeron, pues aquel lugar era muy famoso por la brujería que se hacía allí. Otro colega nos comentó que su abuela era de por allí, que mucha gente iba a hacer ofrendas a la muerte o al mismo diablo a cambio de diferentes cosas, y a cambio de sus peticiones. Muchos ofrecían vidas humanas. Así que él tenía la teoría de que aquel joven al que encontramos ya sin vida en aquella cueva, lo habían ofrecido a cambio de alguna petición, y que el joven por supuesto no podía descansar. Su alma estaba sufriendo mucho y por eso estaba pidiendo ayuda, intentando escapar de lo que fuera que lo tuviera preso por el resto de su vida. En toda la noche no pude dormir pensando en eso. Mi familia es muy creyente, así que yo comencé a orar por el alma de aquel pobre joven. La orden al día siguiente era regresar a aquel lugar y sacar el cuerpo, pero de día para que nos fuera más fácil. Así que regresamos a aquella cueva muy temprano por la mañana. Íbamos 10 soldados en total, pero al ingresar el cuerpo ya no estaba. El lugar seguía oliendo insoportable, pero no había rastro alguno de aquel cuerpo por ningún lugar, ni adentro ni fuera de la cueva. Fue algo que se tuvo que quedar así, con más preguntas que respuestas, pues no podíamos hacer nada más. Por más que buscamos por todos lados, nunca más volvimos a ver el cuerpo de aquel joven. Así que no puedo decirles con exactitud qué le sucedió, quién o qué cosa se lo llevó, pero hasta la fecha sigo orando por él cada noche,
al igual que lo hago por mi familia y sé que lo seguiré haciendo por el resto de mi vida, pues fue algo que me marcó demasiado. Y les reitero que yo he visto todo tipo de cosas atroces en mi trabajo como militar, pero ninguna me marcó tanto como este caso. Cuídense mucho porque la maldad existe. Y se lo dice a alguien a quien le tocó ver todo tipo de cosas impensables. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Mi nombre es Mauricio, y hasta hace poco servía como teniente en una unidad de élite del ejército. Lo que voy a contar es algo que aún hoy me persigue en mis pensamientos. Fue un suceso que desafía la lógica, y todavía me hace cuestionar todo lo que creo saber sobre la vida, y también de la muerte. Todo comenzó un caluroso día de verano. Mi unidad y yo estábamos alojados en un viejo hotel en las afueras de un pequeño pueblo. Nuestro objetivo era claro. Debíamos asaltar una casa de seguridad utilizada por el crimen organizado. Al amanecer salimos en convoy hacia nuestro destino, todos con la atención que siempre llevamos en cada intervención, en la que podemos recibir un impacto de bala y ya no regresar con nuestras familias. La carretera era prácticamente una línea recta rodeada de campos desolados y alguna que otra construcción abandonada. A mitad de camino pasamos por una casa que estaba asentada en un lugar muy inusual, tan aislada que el mero hecho de que alguien viviera ahí parecía no tener sentido. Era una estructura solitaria y desgastada por el tiempo, con la pintura descarapelada y el jardín lleno de maleza. Lo que realmente atrajo nuestra atención fue el movimiento detrás de una de las ventanas sucias y empañadas de la planta baja. Ahí estaba una niña pequeña de no más de 8 años, con cabello oscuro desordenado y una palidez enfermiza. Sus manos golpeaban el vidrio mientras gritaba, aunque el sonido de nuestro motor y el cerrado de las ventanas del vehículo no permitían escucharla. Pero no hacía falta escucharla para comprender la desesperación que transmitían sus ojos. Sus gestos eran frenéticos, como si cada segundo que pasara aumentara su angustia. Instintivamente, mi mano se dirigió al comunicador para sugerir que algún vehículo del convoy se detuviera para ir a revisar. Pero una mirada firme de mi comandante me recordó la prioridad de nuestra misión. Era una decisión desgarradora. Cada fibra de mi ser gritaba que nos detuviéramos y ayudáramos, pero las órdenes eran claras y no había margen para desviaciones. Horas después, tras haber completado el asalto sin contratiempos mayores, regresamos por la misma ruta. El recuerdo de la niña aún seguía en mi mente. No podía sacarme de la cabeza sus ojos llenos de desesperación. Así que convencí al comandante de hacer una parada en la casa. Nos estacionamos a poca distancia de la entrada principal, con nuestros faros iluminando la fachada deteriorada de la casa. Antes de salir del vehículo, revisamos nuestros equipos y armas, preparados para cualquier signo de hostilidad. Y en formación cerrada nos aproximamos a la casa. Rodeamos la propiedad rápidamente, asegurándonos de que no hubiera amenazas externas ni señales de ocupación por parte de algún grupo armado. Sin detectar movimiento alguno, nos agrupamos frente a la puerta. «Policía militar, abran la puerta», grité, con la esperanza de que, si había alguien adentro, cooperaran sin necesidad de violencia. El silencio que siguió fue nuestra única respuesta. Tras un breve intercambio de miradas, tomé la decisión de entrar por la fuerza. Después del golpe seco de la puerta y una vez dentro, la atmósfera se volvió cada vez más pesada. Con las linternas comenzamos a revisar cada habitación. La casa estaba amueblada con algunos pocos muebles en muy mal estado, y todo el lugar lleno de polvo. Después de una revisión exhaustiva del primer piso, comenzamos a subir las escaleras hacia la segunda planta. Fue entonces cuando el aire comenzó a cambiar.
Un olor fétido, pesado, comenzó a traspasar nuestras balaclavas. Al llegar al segundo piso, el origen del hedor se volvió indudablemente claro, y todos intercambiamos miradas. El olor a podrido, a muerte, era abrumador allí. Avanzamos lentamente por el pasillo, con la cautela que uno tiene cuando sabes que vas a encontrar algo. La puerta de la primera habitación estaba entreabierta. Empujé la puerta con la mano envuelta en mi guante táctico, y el cuadro que se reveló ante nuestros ojos fue desgarrador. Allí, dispersos por el suelo de la habitación, yacían los cuerpos de varios niños. Entre esos cuerpos pequeños y frágiles estaba ella, la niña de la ventana, tan pálida como cuando la vi gritar desde la ventana. Aunque ninguno de nosotros era experto en forense, la experiencia nos había enseñado a reconocer los signos inequívocos de la muerte prolongada. Estos niños llevaban muertos al menos 3 días. La descomposición había comenzado a marcar sus rasgos físicos. Nos quedamos en silencio procesando la escena, la tragedia, además del hecho de que un cadáver nos había gritado por ayuda. Después de haber encontrado los cuerpos y asegurarnos de que no había nadie más adentro de la casa, salimos para informar la situación. Ya que llegaron los de la PGR y la CEMEFO, nosotros nos retiramos del lugar y no supe nada más al respecto durante varios días. Tal vez una semana completa. Finalmente recibí la noticia de que los cuerpos habían sido identificados y que las familias estaban siendo notificadas. Un día mi comandante se acercó con una solicitud inusual. Me explicó que los padres de la niña que habíamos visto en la ventana deseaban conocer a la persona que encontró a su hija. Aunque no era obligatorio, el gesto podría proporcionarle cierto cierre a esa tragedia. Yo decidí aceptar la reunión. Una parte de mí necesitaba ver ese ciclo cerrarse. El encuentro fue en un lugar pequeño y discreto, coordinado por la PGR. Los padres de la niña, un hombre y una mujer marcados por el dolor, me extendieron sus manos con una gratitud que me dejó sin palabras. Gracias. Nuestra hija desapareció hace más de 5 meses. La policía dejó de buscar hace tiempo, pero ustedes encontraron a nuestra niña. Ahora podemos despedirla como es debido. Las palabras de agradecimiento y las lágrimas en sus ojos me hicieron comprender la magnitud de nuestro hallazgo accidental. Hasta ese momento yo siempre había tenido la creencia de que los fantasmas se aparecen para asustar a los vivos. Pero después de esa experiencia me consta que algunos fantasmas se manifiestan con otros motivos, como el querer que sus cuerpos sean encontrados para finalmente poder volver con su familia, después de haber sufrido por tanto tiempo. Actualmente ya no soy un soldado, pero trabajé para el ejército mexicano por muchos años. No mencionaré lugares exactos, pero esto que les contaré fue en la frontera con Estados Unidos. En aquel entonces nosotros teníamos la misión de combatir a un grupo delictivo que se escondían en aquellos lugares desérticos. Así que solíamos instalarnos en aquellos lugares, en puntos escondidos, y vigilar la zona en espera de algún criminal. También nos turnábamos para ir a dar rondas por aquella zona, pero siempre íbamos en parejas, pues no era seguro ir solos. Una de esas noches nos tocó a mí y a mi compañero salir a vigilar toda esa zona. Caminábamos por aquel inmenso desierto, solo con la luz de la luna alumbrando nuestro camino. No sé cuánto caminaríamos, pero ya llevábamos un buen rato andando sin parar, cuando de pronto vimos una silueta que venía hacia nosotros, caminando muy despacio. Nosotros estábamos preparados para cualquier situación, pero no apuntamos, pues aquella silueta era pequeña de estatura. No se veía como algún criminal, así que caminamos más rápido para acercarnos hasta ella.
y era una señora, de muy baja estatura. Tenía más de 60 años y se veía muy cansada, y se veía muy pálida. Nosotros le ofrecimos ayuda. Le ofrecimos agua, pero ella no la aceptó. Solo nos dijo: «Ayuden a mi hijo, por favor», apuntando con su dedo hacia donde ella venía caminando. Nosotros volteamos para ver si ahí venía él también, pero no vimos a nadie. Y cuando volteamos a ver a la señora para preguntarle dónde estaba su hijo, aquella señora ya no estaba. Era como si se hubiera esfumado, pues no se veía por ningún lado. Mi colega y yo seguimos caminando para ver si veíamos al hijo de aquella señora, y caminando unos cuantos metros, vimos algo que nos alarmó. Estaban dos cuerpos tirados. Nosotros de inmediato corrimos hasta ellos, y vimos a un joven casi desmayado, pero aún no estaba consciente. Se veía deshidratado y solo él sabía cuánto tiempo llevaba ahí sin comer, ni tomar un sorbo de agua, bajo ese sol tan fuerte que estuvo en el día. Mi compañero de inmediato lo ayudó. Le ofreció agua y el joven batalló mucho para beberla, pues ni para eso tenía fuerzas. Pero cuando yo me acerqué a ver el otro cuerpo que estaba boca abajo, al voltearlo vi que era aquella mujer que nos acababa de pedir ayuda. Su cuerpo ya no tenía signos vitales. Estaba sin vida desde hacía por lo menos unas cuantas horas, pues el cuerpo ya estaba frío y muy pálido. Mi compañero y yo nos quedamos atónitos al verlo. Sabíamos que era aquella señora que nos acababa de pedir ayuda para su hijo, pero decidimos no mencionar nada al respecto, pues el joven ya estaba volviendo en sí, y mientras lo hacía, solo lloraba, volteando a ver a su madre ya sin vida. Nosotros de inmediato lo sacamos de allí. Después nos enteramos que él y su madre se habían perdido en aquel desierto tratando de cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Y de acuerdo a lo que dijo el joven, ya llevaban 3 días perdidos, sin alimento ni agua, y que su madre ya no lo resistió debido a su edad. Esta historia me marcó de por vida, y la cuento con mucho respeto y admiración a aquella madre que logró pedir ayuda para su hijo, incluso después de fallecer. Esta historia pertenece a mi tío, que en paz descanse. Él fue soldado en México entre los 60s y 90s. Recuerdo que siempre nos contaba a sus hijos, o sea, a mis primos y a mí, algunas anécdotas muy interesantes que sucedían en su labor, y muchas de ellas eran paranormales. Tengo muchas para contarles, pero esta fue la que en lo personal me dejó más impactado y con una sensación muy extraña por varios días, desde que él me la contó. Nos platicó que cuando apenas empezaba a trabajar como soldado, lo mandaron a él y a su pelotón a un bosque muy grande en México, pues estaban solicitando ayuda para encontrar a un soldado extraviado. Llevaba ya 2 días perdido, y su pelotón no lo había podido encontrar aún, en aquel inmenso bosque. Mi tío y su pelotón acudieron al llamado, y se les ordenó buscar a aquel hombre, hasta encontrarlo con o sin vida. Él nos platicó que al llegar al lugar, había un pequeño pueblo donde dejaron sus camionetas para empezar la búsqueda, y que en una de las casitas había un señor de la tercera edad, ya muy mayor, el cual les dijo a él y a otros compañeros que a ese hombre ya no lo iban a encontrar. A lo que un soldado le preguntó que si él sabía algo, o por qué aseguraba eso, pero el hombre mayor solo le respondió que no debíamos irnos a meter ahí, y después de eso se encerró en su casa y ya no salió. El compañero de mi tío solo se rió y dijo: «Pobre anciano». Pero a mi tío se le quedaron muy grabadas las palabras de aquel señor, y él dice que a partir de allí tuvo un muy mal presentimiento,
Y no se equivocó. Se adentraron en aquel húmedo e imponente bosque, con todo el equipo que tenían disponible en aquel entonces. La tarde cayó y cada vez la luz del sol se escondía más. No había rastros de aquel soldado desaparecido, pero notaron que habían muchos animales muertos por todo el bosque, lo que se les hizo extraño, pues eran demasiados. La noche cayó, y aún no encontraban nada que los condujera a aquel hombre, hasta que uno de los compañeros de mi tío encontró lo que parecía ser un dedo humano. Todos corrieron a verlo, pero no sabían si pertenecía a aquel soldado desaparecido, así que con mucho cuidado lo tomaron y lo guardaron para después poder identificar a quién le pertenecía. Debido a ese hallazgo, su superior no quiso parar la búsqueda. A pesar de la noche y el peligro que había ahí por los animales salvajes, pues sabía que si dejaban de buscar, después podría ser demasiado tarde. Así que continuaron con la búsqueda, y a pesar de toda la experiencia que tenían, y todas las cosas por las que habían pasado en su labor, mi tío decía que aquello les provocaba una sensación de miedo inexplicable. Sabían que algo no andaba bien, y que ellos también corrían peligro. En su cabeza no dejaba de escuchar las palabras de aquel anciano. Él tenía la sensación de que tenían que salir de ahí lo más pronto posible, pero no podían desobedecer las órdenes de su comandante. Así que con toda la valentía que los caracterizaba, continuaron adentrándose en aquel frío y oscuro bosque, hasta que otro soldado de otra base gritó muy fuerte alertando a todos, pues a lo lejos entre la niebla venía caminando lo que parecía ser una anciana. Todos apuntaron con sus linternas y también con sus armas, pero cuando por fin la anciana se acercó lo suficiente para que las luces de sus linternas la alumbraran por completo, vieron una escena grotesca, aterradora y malvada. Evidentemente era una anciana, pero en su mano traía la cabeza de aquel soldado que estaba perdido. Y, por si no fuera poco, se la venía comiendo. Algunos quedaron muy impactados al ver aquella escena, pero aún así estaban listos para detonar sus armas si era necesario. Pero el comandante le gritó a aquella mujer que pusiera las manos en alto, pero ella, en lugar de obedecer, les aventó aquella cabeza, o lo que quedaba de ella, y salió corriendo a una velocidad impresionante, que ninguna detonación logró alcanzarla. Si se preguntan si dieron con aquella anciana, la respuesta es no. No sabían de dónde había salido, ni qué hacía en esa zona tan profunda del bosque. Mucho menos supieron por qué cometió semejante crimen. En cuanto a ese pobre soldado, su cabeza y el dedo que habían encontrado previamente fue lo único que pudieron recuperar de él. Mi tío trató de hablar con aquel anciano que les había advertido, pues él debía saber algo de quién era aquella mujer, pero él nunca quiso salir de su casa para que lo interrogaran, y no podían allanar su casa ya que no tenía ninguna orden. Así que todo quedó en el misterio, pero sin duda fue una de las cosas más atroces que mi tío llegó a ver y a vivir en su trabajo como soldado. Buenas noches a todos. Quiero compartirles una anécdota de mi padre, que fue militar por muchos años. Recuerdo que siempre que nos la contaba a mí y a mis hermanos, lo hacía con una cara de terror, y la voz se le quebraba en momentos. De por sí no es nada fácil ser un militar, y menos en México, donde hay tanta delincuencia. Ahora imagínense vivir también cosas inexplicables en esta misma labor. No daré el nombre de mi padre por seguridad, pero esto ocurrió en una sierra en México. Él cuenta que los mandaron a él y a su pelotón hacia aquella sierra. Tenía que instalarse ahí por un tiempo, pues había mucha siembra ilegal por allí.
Dice que por las noches el lugar era completamente silencioso y el frío que hacía te calaba hasta los huesos. Pero la oscuridad que allá habita cuando el sol se mete es simplemente indescriptible. Ellos se turnaban para hacer guardia por la noche. A él y a otros colegas les tocaba quedarse despiertos desde las 2 de la mañana hasta las 5 que tenían que despertarse todos para hacer el pase de lista. Él y sus compañeros se colocaban en distintos puntos para vigilar el área. Y una de esas noches algo muy extraño les ocurrió. Cuenta que todos estaban en sus posiciones, vigilando la zona y pasando el tiempo, sin nada de ruido más que los insectos que allí habitan. El frío se sentía más potente aquella noche, y mi padre sentía que algo malo iba a suceder. Él pensaba que los iban a atacar alguna banda delictiva o algo así. Nunca se imaginó que sería algo completamente diferente. De pronto un compañero que estaba detrás de un árbol, muy cerca de donde estaba mi padre, le dijo en voz baja: «Mira, ¿ves eso?», apuntando con su dedo hacia enfrente. Mi padre volteó y dice que alcanzó a ver algo asomándose detrás de un árbol. Parecía como una persona, pero sí estaban seguros de que no era un animal. Mi padre y su compañero se acercaron lentamente y después encendieron sus linternas. Cuenta que al alumbrar hasta aquel árbol, pudieron ver a una señora asomándose únicamente su cabeza y una mano agarrando aquel árbol para sostenerse. Era una señora de la tercera edad, con cabello gris y uñas muy sucias y largas. Mi padre le gritó que saliera con las manos en alto, pero la mujer no le hizo caso. Los demás militares que también vigilaban empezaron a acercarse al escuchar lo que estaba pasando. Todos se pusieron en posición de ataque. Claramente no le iban a hacer nada, pero es el protocolo estar listos para cualquier cosa. El otro colega de mi padre se adelantó para intentar dialogar con aquella señora. Le repetía lo mismo que ya le habían dicho, que tenía que salir con las manos en alto y que no podía estar allí. Pero de pronto, aquella anciana comenzó a reírse a carcajadas, con sus dientes casi cafés de la suciedad que tenían. Mi padre cuenta que sintió un miedo, pero un miedo que no sentía ni cuando sabía que iba a haber algún enfrentamiento. Dice que ese era otro tipo de temor, como si a lo que se enfrentara no pudieran combatirlo con armas. El colega de mi padre se acercó demasiado a aquella mujer, pero cuando estaba a punto de llegar, ella comenzó a correr en 4 patas. Corría tan rápidamente como si fuera un animal muy hábil, mientras se burlaba de ellos a carcajadas. El colega de mi padre corrió detrás de ella, y él iba atrás de él, pero todos recibieron la orden de no ir, y dejar que solamente el soldado que corrió tras ella se encargara, pues solo era una vieja loca, según su superior. Pasaron las horas y el soldado no regresaba. Mi padre estaba preocupado, pues se llevaba muy bien con él. Habían hecho muchas guardias juntos y era con quien más platicaba. Pero él no podía hacer absolutamente nada, pues su trabajo era obedecer órdenes. Se llegó la hora del pase de lista. La luz comenzaba a salir y fue ahí cuando todos recibieron la orden de ir a buscar a aquel soldado. Pero tenían que ser muy cuidadosos y sigilosos, pues podía haber bandas delictivas por ahí, quienes, según el comandante, podían estar involucrados en que aquel soldado no hubiera llegado nunca. Todos salieron de inmediato en grupos a aquella búsqueda. Se pasaron todo el día buscando por diferentes lugares, pero no había rastro de su colega. La noche se hizo presente de nuevo y todos tenían que descansar. Mi padre, por la preocupación, no había dormido nada. Era su hora de poder descansar, pero él prefirió quedarse despierto por si veía algo, por si su compañero llegaba de pronto y necesitaba ayuda. Pasaron las horas y estaba en guardia junto con otros compañeros.
No sabe exactamente qué hora era, pero dice que ya pasaban de las 12 de la noche, cuando de pronto escucharon unos ruidos a lo lejos. Dice que se escuchaban como pisadas, como ramas crujiendo al momento de pisarlas. Así que alertaron a todo el pelotón y se pusieron en guardia, acercándose muy lentamente hasta donde se habían escuchado los ruidos. Mi padre y otro colega iban al frente con sus armas listas para disparar. Pero antes de poder seguir caminando notaron un bulto en el piso. Así que mi padre encendió la linterna para ver. Y ahí en el suelo se encontraba el cuerpo de su colega, quien estuvo perdido todo el día, con la ropa rasgada y su cara completamente desfigurada por mordidas profundas que tenía. Parecía que un animal lo hubiera atacado y le hubiera arrancado a mordidas todo su rostro. Todos estaban impresionados al verlo, y es que es algo muy difícil de ver. Aún siendo militares, él cuenta que nunca te acostumbras a ver ese tipo de cosas. Y mientras recogían el cuerpo escucharon algo a lo lejos. Era ella. Esas mismas asquerosas carcajadas. No tenían duda de que era aquella horrible y escalofriante anciana quien le había provocado todo eso al militar. Aunque estaban impresionados de que una simple anciana hubiera podido con un militar de casi 2 metros y armado. Y lo que más los dejó perturbados era el cómo se había comido su rostro a mordidas. Esa cosa no es un humano, dijo un compañero de mi padre mientras todos trataban de entender lo que sucedió. Se les dio la orden de buscar a aquella anciana o cualquier otro sospechoso en la zona, pero por más que buscaron nunca encontraron nada ni nadie, o algún indicio de que algo así hubiera ocurrido. Es decir, nunca encontraron manchas hemáticas del militar, ni los pedazos que le faltaban en el rostro. Era como si de verdad aquella anciana se los hubiera comido. Tampoco había ninguna banda delictiva cerca del lugar, ni marcas en la tierra de neumáticos de los vehículos donde suelen transportarse. Nada. Lo que más le dio escalofríos a mi padre fue que aquella anciana, cosa o lo que fuera, fue a entregarles el cuerpo de aquel militar y solo se burló de ellos. Él cree que pudo haber sido una bruja o algún demonio con cuerpo de anciana, pero no lo sabe con certeza. Pero de lo que sí está seguro es que no era un ser humano. Me llamo Nicolás, y durante más de una década serví en el ejército. Lo que voy a relatar ocurrió en el otoño del 2005. Estábamos desplegados en una ciudad del norte del país, debido a unas maniobras de entrenamiento. Al llegar nos asignaron hospedaje en un viejo hotel que estaba en muy mal estado. Desde la primera noche, todos en el pelotón empezamos a sentirnos con una vibra muy pesada en ese lugar. La estructura del hotel era antigua, con largos pasillos que hacía que cada paso se escuchara el eco. Las habitaciones parecían no haber sido ocupadas en mucho tiempo. La primera noche, después de un largo día de maniobras, todos buscábamos un buen descanso, pero fue todo lo contrario. Apenas apagadas las luces, comenzaron las cosas raras. Primero fue el cambio de temperatura. La habitación, que había estado en temperatura agradable, comenzó a enfriarse rápidamente, hasta el punto en que podía ver mi aliento formando pequeñas nubes en el aire. Pensé en levantarme para revisar la ventana, asegurándome de que estuviera bien cerrada, pero entonces los sonidos comenzaron. Eran golpes suaves, como si alguien estuviera tocando la puerta, pero al revisar no había nadie del otro lado. Volví a la cama tratando de convencerme de que eran solo las viejas tuberías o quizás el viento, pero el sonido no dejó de escucharse. Más bien parecía que se movía. Y luego,
Los susurros eran apenas audibles al principio, como un murmullo. Yo estaba compartiendo la habitación con dos de mis compañeros, Ernesto y Alejandro. Nos habían asignado una de las habitaciones del tercer piso. La habitación tenía una cama doble y una individual. Pero en fin, poco después de que comenzaron los susurros, empezamos a oír golpes leves en la ventana. La tensión aumentó cuando vimos sombras moverse por la habitación. Fue entonces cuando ocurrió el incidente, que nos convenció de que eso era un fenómeno sobrenatural. Mientras la habitación permanecía en silencio, a excepción de los susurros, una de las camas comenzó a sacudirse violentamente. No había duda. La cama se movía por sí sola. Las cobijas se arrojaban al suelo y las almohadas volaban por el aire como si fueran papel. Nosotros tres nos quedamos paralizados, observando cómo el caos se desataba en toda la habitación. Sin hacer mucho escándalo, nos salimos de la habitación y nos dimos cuenta de que a lo largo del pasillo, las puertas se abrían mientras otros soldados, algunos todavía medio vestidos, salían de sus habitaciones. Sus caras reflejaban confusión al igual que la de nosotros. Algunos incluso como que se querían reír de los nervios. No era difícil ver que algo normal estaba ocurriendo en casi todo el hotel. Al reunirnos en el pasillo, uno de nuestros compañeros, Marco, quien estaba alojado en el segundo piso, mencionó que había visto figuras borrosas cruzando su habitación, justo antes de que las luces comenzaran a parpadear sin explicación. Otro compañero dijo que las cortinas de su habitación se habían movido violentamente, a pesar de que la ventana estaba cerrada. Fue entonces cuando decidimos informar a nuestros superiores. Contactamos tanto a nuestro comandante como a uno de los instructores que se alojaban en el ala oeste del hotel. Ellos simplemente se limitaron a comentarnos que regresáramos a dormir, que los que gustaran podían optar por pasar el resto de la noche en los vehículos. Algunos sí regresaron a las habitaciones y otros tantos mejor nos fuimos a los vehículos. A las 5:30 de la mañana, mientras estábamos desayunando, era imposible ignorar y hablar de lo que pasó la noche anterior. Uno tras otro, mis compañeros comenzaron a compartir detalles adicionales de lo ocurrido durante la noche, cosas que no habían mencionado en el momento. Javier, quien había estado relativamente callado hasta ese momento, relató cómo escuchó el sonido de pasos pesados en el techo de su habitación, como si alguien caminara de un lado a otro justo encima de él. Pero lo extraño era que su habitación estaba en el último piso del hotel, por lo que no había nada más salvo el viejo tejado. Por su parte, Carlos comentó que en un momento, cuando intentaba dormir, sintió una presión sobre su pecho, como si algo o alguien estuviera sentado encima de él. También Miguel, que es uno de los más escépticos del grupo, nos contó que había visto reflejos en el espejo de su baño, siluetas que desaparecían cuando intentaba enfocar su vista directamente hacia ellas. Todos estábamos intercambiando comentarios respecto al tema, cuando uno de los instructores, el capitán Ramírez, se acercó y nos dijo: el gobierno nos asignó este hotel principalmente porque era el más económico disponible en la zona. La razón de su bajo costo es que hace algunos años se descubrió que una secta satánica utilizaba este hotel para sus reuniones y rituales. La mención de una secta satánica de inmediato provocó un silencio entre todos nosotros. Y luego dijo algo todavía peor. Se hablaba incluso de sacrificios humanos que se llevaban a cabo en varias de las habitaciones en las que ustedes durmieron anoche. El capitán Ramírez hizo una pausa mientras miraba nuestras caras y luego continuó. Cuando esto salió a la luz, naturalmente la reputación del hotel sufrió enormemente. Los locales y visitantes habituales comenzaron a evitar este lugar, creyendo que estaba maldito o que habitaban espíritus malignos.
aunque la secta fue disuelta y sus miembros arrestados. Escuchar eso fue raro e inquietante en la misma medida. Por un lado, no era la primera vez que escuchábamos de sectas, porque es relativamente normal que las organizaciones criminales tengan alguna secta dentro de sus ramificaciones. Pero de eso a que esta secta en concreto fuera satánica, de esas que realizan sacrificios humanos, ya era otra cosa. El resto de las noches que permanecimos desplegados allí, yo directamente al caer la noche me iba a los vehículos a dormir. Ni siquiera intenté regresar a la habitación por mis audífonos. Creo que todos estarán de acuerdo conmigo, que es sumamente probable que los fenómenos paranormales que nos ocurrieron a varios son el producto de lo que la secta satánica hizo en el lugar. Esto lo quiero compartir anónimamente, pues son cosas de las que se supone no debo hablar, y no me quiero meter en problemas, pero esto es digno de compartir. Soy soldado en México. Hace algunos años estábamos instalados en un monte cerca de la carretera. Se nos avisó que llegarían grupos delictivos y teníamos que estar preparados para cualquier cosa. Ya teníamos días ahí, pero no había pasado nada aún. Todo estaba tranquilo, entre comillas, pero aún así nos manteníamos alerta como se nos indicaba, vigilando en todo momento. Recuerdo muy bien esa noche como si hubiera sido ayer. Era la medianoche y yo me alejé un poco para hacer mis necesidades. Llevaba mi linterna para ver que no hubiera víboras cerca, porque en ese lugar abundan. Cuando me estaba subiendo el pantalón, la linterna se me cayó, así que me agaché pronto para buscarla y recogerla. Pero en lo que levanté la mirada, vi a alguien parado a unos metros de mí, pero no se le veía la cara. Vestía una capa larga de color negro sobre la cabeza, y sus manos eran demasiado blancas. Yo me asusté mucho, y de la impresión al ver eso tan extraño, pegué un grito. En eso vinieron algunos de mis compañeros a auxiliarme. Pensaban que me había picado una víbora o me había atacado algún animal. Pero al llegar, vieron hacia dónde estaba mi mirada, viendo fijamente aquella cosa. Ellos también pudieron verla. Muchos soltaron groserías al ver aquello, pues estaban tan asustados como yo. Y es que esa cosa no tenía ojos, ni nariz. Sus manos eran blancas y estaban en los huesos. Todo lo estábamos alumbrando con nuestras linternas, sin decir nada, pues creo que nadie podíamos creer lo que estábamos viendo. De pronto, ella dio la media vuelta y empezó a caminar lentamente, perdiéndose en la oscuridad, hasta que de pronto ya no estaba. Todos regresamos a la base, impresionados de lo que habíamos visto, y al contarlo a nuestro comandante, en lugar de asombrarse, solo nos dijo: hay que estar preparados, pues esta noche habrá muchos muertos. Lamentablemente, no se equivocó, pues a eso de las 4 de la mañana, nos emboscaron aquellos delincuentes, y hubo un fuerte enfrentamiento, donde muchos de mis compañeros perdieron la vida. Yo tuve la suerte de salir ileso, pero aquella noche me dejó marcado de por vida, pues fue una noche infernal, la más difícil de todos mis años laborales. Mi comandante tenía razón. Aquello que vimos, no sabemos si era la muerte o qué, pero venía a avisarnos lo que se venía. O tal vez venía por todos esos que fallecieron aquella noche. Mi nombre es Miguel y durante años serví en el ejército mexicano. Esta experiencia que voy a compartir ocurrió hace un par de años, pero todavía recuerdo cada detalle como si hubiera sido ayer. Fue durante uno de esos enfrentamientos que creías que iban a ser fáciles, pero que se ponen muy mal.
Estábamos en un combate muy intenso en una zona conflictiva del país. Las detonaciones se escuchaban por toda la zona. Uno de mis compañeros, Ernesto, un hombre valiente con quien había compartido incontables misiones, cayó ese día. No tenía más familia que su madre, una señora de más de 80 años, quien al enterarse de la trágica noticia pidió que su hijo fuese velado en el salón de su casa. Además solicitó que algunos de nosotros hiciéramos guardia junto al ataúd, como última muestra de honor y respeto. Yo accedí sin dudarlo, al igual que mi otro compañero Luis. Llegamos a la casa de la madre de Ernesto al atardecer. La casa era antigua, con paredes desgastadas debido a la humedad. Seguramente porque el agua se filtraba cuando caían lluvias muy fuertes durante el mes de agosto. La señora, con los ojos llorosos y la voz temblorosa, nos agradeció por estar allí y nos dejó solos en la sala con el ataúd cerrado de Ernesto, en lo que ella se iba a descansar un momento. Hasta ese punto, la señora ya había estado frente al ataúd de su hijo durante varias horas sin moverse, así que era justo que se fuera a descansar. Hay que recordar que ella era una señora muy mayor. Luis y yo comenzamos nuestra vigilia en un silencio respetuoso. La única luz provenía de unas cuantas velas alrededor del ataúd. Pero a medida que la noche avanzaba, una vibra muy extraña comenzó a sentirse en la habitación. Era como si el aire se volviera más denso, más pesado, además de que se empezaron a escuchar unos leves sonidos. Había algo en esos sonidos que parecía que algo se moviera, como si algo o alguien se desplazara sigilosamente. Aunque intentaba convencerme de que era el producto de mi imaginación, no podía deshacerme de la sensación de que no estábamos solos. Y no era la señora. La mujer había ido a dormir bastante lejos de donde estábamos nosotros. En un momento dado, un golpe seco se escuchó desde el techo, como si algo pesado hubiese caído. Luis y yo nos miramos. Fue entonces cuando este frío se hizo presente, un frío que no correspondía al clima de esa noche. Este frío calaba hasta los huesos. De pronto comenzamos a escuchar pequeños rasguños, proviniendo inexplicablemente de debajo del ataúd. Era un sonido muy tenue, como uñas que rasparan suavemente la madera, pausado pero persistente, y en eso el ataúd comenzó a vibrar levemente. Nos quedamos inmóviles observando cómo el ataúd parecía moverse. Los rasguños se detuvieron tan abruptamente como habían comenzado, y de pronto se cerraron las ventanas con un golpe que nos hizo sobresaltar. En eso llegó la madre de nuestro compañero difunto, porque había escuchado los ruidos, y en su cara se notaba que lo que había escuchado le ocasionó cierta angustia. Así que yo me apresuré a tranquilizarla y le dije: «Todo está bien, señora. Solo son ruidos de la casa. Seguramente el viento». Ella nos miró fijamente, con una mezcla de tristeza y resignación. Yo ya sabía que esto iba a pasar, dijo con una voz que denotaba más cansancio que miedo. Cuando mi esposo murió, también en circunstancias violentas, su alma no encontró paz de inmediato. Luchó contra su destino, pues no aceptaba haber muerto. Durante su funeral cosas similares ocurrieron. Luis y yo nos miramos sin saber qué decir. ¿Y qué sucedió después? ¿Cómo encontró la paz su esposo?, pregunté, esperando encontrar alguna solución que pudiera aplicar a nuestro amigo caído. Con el tiempo y mucha oración sentí que se calmó. También hablé con él como ahora hablaré con Ernesto, para asegurarme de que sepa que está bien dejar ir, que no tiene que luchar más, que puede descansar. La señora se acercó al ataúd, colocando su mano sobre la madera fría. «Hijo, ya es hora de descansar. No tienes que luchar más».
murmuró con mucha tristeza antes de romperse a llorar. Nosotros nos quedamos en silencio. A medida que ella continuaba hablándole a su hijo, algo muy extraño comenzó a suceder en la sala. La temperatura, que había bajado unos minutos antes, empezó a cambiar, volviéndose a sentirse templado poco a poco. La señora, con lágrimas corriendo por sus mejillas, seguía murmurando palabras de despedida y paz a su hijo, con su voz llena de dolor por su pena. No podíamos evitar sentirnos conmovidos por la escena. Era como si, de alguna manera, Ernesto realmente estuviera escuchando a su madre y respondiendo a su llamado para encontrar la paz. Luego de unos minutos, la señora quedó exhausta y nos pidió que por favor no nos fuéramos a asustar ni a ir si algo más pasaba. Nosotros le prometimos que nos quedaríamos allí, que ella podía irse a descansar. Mi compañero y yo nos mantuvimos en guardia 12 horas más. En todo ese tiempo ya no hubo ningún otro incidente. Creo que luego de escuchar a su madre, nuestro compañero pudo aceptar que estaba muerto. Ya al finalizar nuestra guardia nos despedimos de Ernesto y su madre. Esa fue una experiencia que me impactó mucho y que me ha mantenido preocupado desde entonces, porque me quedé pensando que existe la posibilidad de que si yo muero en un enfrentamiento me pase lo mismo, que cuando mi familia me esté velando, yo empiece a hacer cosas por no aceptar que ya estoy muerto. Hola comunidad, me llamo Esteban y el día de hoy quiero contarles una anécdota que no me pertenece a mí, sino a mi padre, quien fue soldado en México desde los años 90 y recién se acaba de retirar por su edad y problemas de salud. Él vivió muchas cosas en el ejército. Nos cuenta que le tocó vivir la peor época en México en cuanto a la seguridad. Desde el año 2006 hasta el 2013 cuenta que fueron los peores años. Y para los que son de México saben a lo que se refiere. Todos los enfrentamientos que hubo entre militares y narcotraficantes. Él me cuenta que además de todas las cosas horribles que le tocó ver y experimentar, muchas de ellas fueron paranormales. O eso es lo que él cree, pues no le encuentra ninguna explicación, como la siguiente que les voy a contar. Él casi siempre andaba en las carreteras y en lugares aledaños, entre montes que se encontraban en carretera apartados de la sociedad y todo ese tipo de lugares solitarios. Mi padre estuvo en distintos enfrentamientos e incluso aún tiene una herida en la pierna, pero esa es otra historia. Una noche andaban vigilando una zona muy peligrosa que se encontraba en una carretera de una ciudad fronteriza al norte del país. Iban 2 camionetas, cada una con 8 soldados arriba. Mi padre iba en la parte de atrás de la camioneta, es decir, en la caja junto con más compañeros de él. Ellos iban enfrente de la otra camioneta de militares, e iban a muy poca velocidad pues estaban buscando a un delincuente. Se adentraron en aquel oscuro monte, en medio de la nada y todo en silencio. Mi padre cuenta la adrenalina que sentía en ese momento. Estaba listo para cualquier ataque repentino y no podía pensar en nada más. Pero de pronto se comenzaron a escuchar unos gritos de dolor. Todos se volteaban a ver tratando de escuchar de dónde provenían. Pensaban que era alguien a quien tenían privado de su libertad y le estaban haciendo cosas horribles. Así que detuvieron las camionetas y apagaron las luces para después bajarse todos y caminar en silencio, hasta donde provenían aquellos gritos desesperados. Hasta que llegaron donde estaba una camioneta que parecía abandonada, en medio de la nada y con las llantas pinchadas, donde el aire olía tan horrible que era casi insoportable según mi padre. Se les dio la orden de acercarse a la camioneta y ver quién estaba gritando de una forma tan perturbadora. Así que empezaron a caminar hacia la camioneta, rodeándola por completo y listos para cualquier cosa. Pero dice que en ese momento los gritos dejaron de escucharse, así que mi padre y los otros colegas que iban hasta el frente encendieron sus linternas, acercándose por completo a la camioneta.
donde pudieron ver que en la caja de la misma había muchos cuerpos apilados, ya sin vida. Ellos comenzaron a sacarlos, pues pensaban que alguien podía estar con vida y por eso estaban gritando por ayuda. Pero cuenta que absolutamente todos los cuerpos estaban sin vida y en avanzado estado de descomposición. Buscaron por toda la camioneta y a sus alrededores, pero no encontraron a nadie con vida. A eso sumándole que todos habían escuchado claramente cómo los lamentos provenían desde la camioneta, no desde ningún otro lugar. Pero jamás pudieron encontrarle una explicación sensata o lógica. Todo concluyó en que aquello había sido algo de índole paranormal. Y pensándolo bien, no sería descabellado que aquellas almas quisieran ser encontradas, pues según mi padre ya llevaban mucho tiempo ahí, en ese lugar donde no pasa absolutamente nadie más que los mismos, quienes estaban seguros de que habían sido los responsables de ese horrible acontecimiento. Y bueno, aquí termina esta anécdota real de mi padre. Él me dio permiso para poder compartirla en este canal. Si les gustó, díganmelo en los comentarios. Y muy pronto les compartiré otra que también me la contó, que es igual de impactante.